Ok, bien, vámonos ahora sí. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra poderosa de parte de Dios para su vida? Abra conmigo su Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, en el verso 23. Lea conmigo, dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por favor, piense un momentico, vamos a hacer comprensión de lectura, porque hay una pregunta primero. El Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, cierre por un momento sus ojos y piense qué milagro usted necesita. Por favor, piense cuál es el milagro que usted necesita. Un milagro es una intervención divina. Es algo sobrenatural. Si es algo que usted puede alcanzar, no es milagro. Un milagro es una intervención divina, algo que usted sabe que no va a poder lograr. Por ejemplo, voy a colocarles en conocimiento mi milagro. Yo sueño con llenar primero un estadio, un coliseo pequeño de por ahí 2,000 personas, aunque sea, aquí en Jacksonville. Pero adorando a Cristo, gente adoradora, gente buscando su presencia. Y luego uno de 5,000. Y luego uno de 20,000, hasta que lleguemos al de los Jaguars de 63,000. Pues eso es un super milagro. ¿Usted cree que yo soy capaz? No, jamás. Él sí es capaz. Entonces, eso es un milagro. Algo que yo sé que yo no soy capaz. Entonces, por ejemplo, llegamos a Jacksonville y uno dice, Señor, yo no quiero seguir pagando arriendo. Me gustaría comprarme mi propia casa y en vez de ponerme a pagar arriendo, estar pagando mi propia hipoteca. ¿Sí es así o no? ¿Y cuántos saben que eso es un milagro? ¿En mi fuerza seré capaz? No. No tengo los papeles, no tengo el récord en el banco, me faltan muchas cosas. Entonces, necesito un milagro. Voy a contarles la historia de unos personajes. 3 personas iban caminando por un bosque y eran un sabio que tenía la fama de hacer milagros, un terrateniente del lugar y un poco atrás de ellos un joven estudiante, alumno del sabio o discípulo del sabio. Y le dice el terrateniente al sabio, poderoso, me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa, que inclusive puedes hacer milagros. Pues el sabio le contesta, ¿no? Dice, yo soy una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que yo podría hacer milagros? Poderoso, me han dicho que sanas a los enfermos, que haces ver a los ciegos, que vuelves cuerdo a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. Y el poderoso vuelve y le responde, ¿no? Ah, te refieres a eso. Tú lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido que se conceda un favor para el enfermo o para el ciego. Todo el que tenga la fe suficiente en Dios, pues puede hacer lo mismo. Poderoso, yo quiero tener la fe para poder realizar esos milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. El sabio le dice, esta mañana volvió a salir el sol, sí, claro. Pues bueno, ahí tienes un milagro, el milagro de la luz. No, poderoso, yo quiero ver un milagro verdadero. Oculta el sol, saca agua de una piedra. Mira, ahí hay un conejo herido en la vereda, tócalo y sana sus heridas. El sabio le vuelve y le responde, ¿quieres un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días? Sí, fue varón, es mi primogénito. Bueno, ahí tienes un segundo milagro, el milagro de la vida. Ay, poderoso, tú no me entiendes. Quiero
era un milagro verdadero. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? Vuelve y le contesta el sabio. ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses no había sino solo tierra? Sí, igual que el año pasado y todos los años. Pues ahí tienes el tercer milagro. Oh, poderoso, creo que no me he explicado. Lo que yo quiero, entonces el sabio le interrumpe. Te has explicado bien. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo he hecho todo lo que podía hacer. Y dicho esto, el terrateniente se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. Y el sabio y su alumno se quedaron parados junto al camino. Y cuando el terrateniente iba lejos, como para ver lo que estaba haciendo el sabio y su alumno, pues el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó al conejito que él le mostró, el terrateniente que estaba malito, sopló sobre él y sobre sus heridas y quedaron sanas. Y el joven le dijo, un poco desconcertado, dijo: maestro, yo te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que él no pude verlo? Y el sabio le contesta: lo que él buscaba no era un milagro, era un show, un espectáculo. Le mostré 3 milagros que no pudo verlos. Para ser rey, primero hay que ser príncipe. Para ser maestro, primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en la vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que los que Dios te da todos los días sin que tú se lo hayas pedido. ¿Cuántos dicen amén? Damos un aplauso a Dios. ¿Qué milagro necesita usted? Poderoso. Que me aparezcan $50,000 en la cartera. Uno quiere ese tipo de milagros. Pero primero necesitamos ver los otros milagros que Dios tiene para nosotros. Voy a darles algunos milagros que no parece que fueran tan espirituales, pero que son tan necesarios. Por ejemplo, el milagro del arrepentimiento. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque todo el mundo en el subconsciente sabe que cuando muera va a partir para un sitio, ya sea bueno o negativo. Pero la conciencia sabe que hay 2 lugares. Y por la conciencia usted debe actuar. Solo que a veces pecamos. Le fallamos a Dios. Entonces, el arrepentimiento es el milagro de tener la concepción en mi mente de volverme a Dios y darle la espalda al pecado. Y decir: no voy a seguir en estos errores. No voy a seguir cometiendo las mismas barrabasadas. El arrepentimiento es un milagro y que no a todo el mundo se le da. Hay gente que tiene remordimiento. Entonces, ¿qué es el remordimiento? Entonces, fallan, pecan, sienten dolor, pero a los 8 días otra vez en lo mismo. Y hay ciclos, ¿no? Y los ciclos se vienen cumpliendo y otra vez en lo mismo, y otra vez en lo mismo. Entonces se cansan de intentar y no tener un genuino arrepentimiento. Se decepcionan de sí mismos. Y esa es una de las estrategias del diablo. La que más le da resultado es que usted mismo se condene y crea que eso ya usted, Dios ni le para bolas eso. Ya, Dios con usted no quiere nada. Mentiras. El arrepentimiento es un milagro. Que usted respire es otro. Que me oiga es otro. Que me vea, sí, que más. Que estemos vivos es un milagro.
Que tenga pelo. Yo necesito ese milagro. Necesitamos tipos de milagros. Ahora, ¿a cuánto les gustaría aprender a conquistar un milagro? Se puede. Se puede. Pastor, pero eso solo es Dios, porque usted acaba de decir que es una intervención divina. Obvio. Es una intervención divina, pero yo no sé cuántos de sus hijos han tenido alguna vez hambre y le han dicho así con el estómago, y usted sabe que están fregados de hambre, y le dice: papá, gásteme una, bueno, en Colombia decimos una empanada, aquí una hamburguesa, y usted con plata en el bolsillo, ¿y usted no se la gastaría? ¿Cierto que no? Uy, no, ¿cómo que no? Al contrario, venga, camine 2 hamburguesas. Le voy a dar algunos pasos y quiero que los grabe. Son 4 pasos de cómo usted puede llegar a alcanzar un milagro. Pero ojalá que esto no se le vaya a convertir como en un ABC y que si lo ponen por obra y no se le dio, entonces eso es mentira, que el pastor lo que dijo. No, da resultado porque yo lo he visto en mi vida. Yo he visto cientos de milagros. Una vez me tocó ir a ministrar a una niña que estaba muerta clínicamente. Póngale cuidado. Estaba muerta clínicamente. Entonces me llama un hombre: Pastor Orlando, ¿por qué usted, que es tan usado por Dios? Le echan a uno las flores. Acuérdate que Dios es el que hace los milagros. ¿Por qué no viene y vamos a orar por una niña que la desahuciaron, la declararon clínicamente muerta? Entonces yo le dije: pues bueno, vamos a ver qué es. Y listo, me fui esa tarde, era en la clínica materno-infantil San Luis en Bucaramanga. Y llegué, y cuando llegué, en la puerta estaba el hombre de la funeraria y con el metro, porque era una niña de 18 mesecitos, para tomarle la medida de cuán grande debía ser el cajoncito para el féretro de la niña. Imagínense esa escena. Y también había un sacerdote católico y una monjita, y le iban a practicar ya los santos óleos para despedir a la niña para el cielo. Ya. Y cuando yo llego y veo esa escena tan impresionante, no sé, algo dentro de mí se encendió y sentí un estupor. El estupor es como una ira entristecida. Pues me dio rabia de ver que estos, si tienen doctrina, ¿dónde está su fe? Y me dio tristeza de ver a los papás que pues ellos no tenían la fe suficiente para creer en los milagros. Cuando entro a la clínica, entonces le dije a todo el mundo: por favor, todo el mundo espérenme afuera. Con autoridad. El cura y la monjita me vieron y se fueron. Y me quedé mirando así, el del féretro, y también salió. Y solamente el papá y la mamá se quedan. Y se quedaron ahí en la salita donde tenían a la niña, en cuartico como de UCI, y la tenían toda canalizada, toda, ¿cómo se llama eso? Entubada. Y cuando yo me doy cuenta del milagro que se necesitaba, empecé a predicarle a los papás. Necesitaba la fe de los papás. Y les dije: ¿ustedes pueden creer que Dios les puede resucitar a su hija? Y claro, ellos ya no tenían para dónde más correr. Entonces dijeron: sí, pero ese sí uno sabe que lo dicen es por cumplir. Y les prediqué cómo Jesús había resucitado a Lázaro, cómo Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, cómo él era capaz y era poderoso para resucitarlo. Y volvía y les preguntaba: ¿puede creer? Pero yo les estaba tratando de acrecentar la fe de ellos, porque ellos eran la autoridad de la niña. Sí, pastor, ahora sí podemos creer que Dios nos va a hacer el milagro. Cuando ya tuve la fe de ellos, voy a orar por la niña, y la Biblia dice: impondrán las manos y sanarán a los enfermos. Mírese las manos. Ahí en esas manos hay milagros. No piense: pastor, es que yo con esta mano me robo quién sabe qué. Porque uno es así. Uno
El 90% de los pensamientos de uno casi siempre son negativos. No. Diga, con estas manos, levante las manos, diga, con estas manos alabo a Dios y veré milagros en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Rey. Amén. Y le voy a imponer las manos a la niña. Y cuando le voy a imponer las manos a la niña, el Señor me dijo, no la toques. Yo escuché la voz de Dios y me dijo, no la toques. Y entonces, si la Biblia dice impondrán las manos, yo solamente sopla sobre ella. Sopla y desata vida. Yo estuve buscando, porque uno es teológico, bíblicamente, ¿dónde está eso? Y me acordé que en el libro de Génesis Dios hizo una figurita con barro y sopló aliento de vida. Ah, sí es bíblico también. Y como era una niña de 18 mesecitos, empezamos a orar y en vez de imponer las manos, soplé sobre la niña. Pero inmediatamente que soplé sobre la niña, eso fue insofacto. La niña estaba así, enjerita. Y cuando empecé a soplar, la niña hizo así. Estilo como película cuando resucita un muerto. Así delante de Dios, hizo, abrió los ojos y como estaba acostadita, se enderezó. Claro, cuando el papá ve ese milagro, el tipo, falta de mucha prudencia y de sabiduría, empezó a desconectarla. Mi hija resucitó. Y claro, formó un escándalo y entra la enfermera. ¿Usted qué está haciendo? Y él la estaba desconectando el tipo sin saber ni nada. No, estése quieto. La niña resucitó para la gloria del Señor. Ahora, pastor, tengo que estar en 40 días de ayuno para que Dios me haga esos milagros. No. Usted es un instrumento en sus manos. Usted sí, vamos a conquistar esos milagros y les voy a dar algunos pasos. Paso número 1, ¿cómo conquistar un milagro? Número 1, busque la promesa de Dios para su vida. Busque la promesa de Dios para su vida. ¿Por qué? ¿Cómo así, pastor? Vea, ¿cuál es el milagro que usted necesita? Por eso les preguntaba, cierre sus ojos, mire cuál milagro necesita y entonces va a empezar a leer las escrituras, a leer la palabra de Dios y a resaltar en alguna parte de la Biblia lo que hable Dios acerca de un milagro similar al que usted necesita. Entonces les voy a poner otro ejemplo. Yo vivía en casa y una casa arrendada en Bucaramanga y entonces estando leyendo las escrituras, leía la Biblia. No puede ser poca Biblia, tiene que ser mucha palabra de Dios. Leyendo la Biblia, encontré un pasaje bíblico donde Dios me decía, y así te dice el Señor, Él te hace saber que Él te va a hacer casa. Y yo vivía en arriendo. Cuando Él dijo, te va a hacer casa, saltaron las palabras de la Biblia a mi corazón. Y me apropié de esa promesa. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál es su milagro? Pastor, que Lázaro está muerto. ¿Qué significa Lázaro muerto? Mi matrimonio está muerto. Pues va a pedirle a Dios que lo resucite en el nombre de Jesús. Y Dios, el día menos pensado, va a decirle a su matrimonio, Lázaro, sal fuera de esa tumba. Y resucitará. Pero tengo que buscarle el milagro, yo tengo que buscar la promesa. Mire, yo pesaba 125 kilos. Imagínense, yo por ahí les he mostrado el video a algunos. Y no tenía dinero para mandarme a operar, ni mucho menos. Y le empecé a pedir a Dios porque pues empezamos a salir internacionalmente. En el 2007, 2004 empezamos a salir a predicar a México, Venezuela, Estados Unidos vinimos. Pero entonces, como una papa. Y yo decía,
Señor, eso no es un buen testimonio, no. Es parte de mi imagen que yo debo manejar. Y entonces me ponía y montaba en cicla, hacía ejercicio y sí bajaba hasta 10 kilos. En un fin de semana volvía y me lo subía. No sé si a usted le pase lo mismo. Volvía y me lo subía. Y entonces yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y empecé a orar y a orar y a orar. Y buscando el milagro. Ustedes saben que en Colombia uno cuando se va a operar, uno dice que le echen cuchillo. ¿Si es así o no? Cuando es una operación, échenle cuchillo. Entonces empecé a buscar una palabra, dame una palabra. Si es tu voluntad que yo me opere, dame una palabra, dame una palabra. Y me llevó al libro de Proverbios capítulo 23. Y decía, cuando te sientes a comer en la mesa con algún señor, pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. Cuando me dijo, pon cuchillo a tu garganta, dije, operación. Y me mandé a operar. Me recortaron más del 50% del estómago, 1 metro de intestino delgado. Y empecé, cuando a uno le hacen una operación bariátrica de esas, uno empieza a bajar 1 kilo por día. Eso es así. Yo pude ver el milagro, pero primero por su palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas a buscar el milagro en la Biblia. Señor, dame la palabra, dame la palabra. Hubo un hombre que vino a Jesús y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, ven y sánalo. Y Jesús fue a sanarlo, y cuando Jesús fue a sanarlo, él mismo le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra y el milagro sucederá. Este hombre sabía que si Dios declara una palabra sobre su vida, esa palabra, esa promesa que Dios dé, se cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nos íbamos a venir aquí a Jacksonville, yo le dije, Señor, yo no me voy si tú no me dices una palabra. Si tú no me das una palabra, yo no quiero salir si no vas conmigo. Cuando usted necesite un milagro, lo primero que necesita es una palabra de parte de Dios. Una palabra, no en sus fuerzas, no en su humana condición. Mire, Génesis 46, versos 2. Ahí están, eso, 46. Y habló Dios a Orlando en visiones de noche y dijo, Orlando, y Orlando respondió, heme aquí, Señor. Verso 3, dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Jacksonville, porque allí yo haré de ti una gran nación. La palabra. Y la palabra es la que trae el milagro. ¿Cuál es el primer paso entonces para concebir un milagro? Buscar la palabra. Ahora, ¿cómo fueron hechos los cielos y la tierra? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y la luz fue hecha. Sea la vida, una palabra. Entonces, tú vas a tener que buscar la palabra en la Biblia. De ahí que el pastor insiste y recalca que estemos orando, que los viernes la reunión de jóvenes 5:50 de la madrugada de hombres, los jueves las mujeres 5:50. No es porque el pastor sufra de insomnio y que no, el pastor también duerme igual que todos, pero uno se levanta a orar porque uno sabe que en la oración hay poder y hay resultados. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? Amén. Lo segundo que debe hacer es visualizar el milagro. Cuando ya usted tiene la palabra rema, que es una promesa de parte de Dios para su vida, si ya Dios le dio una promesa, bueno, el Señor dijo que me restauraría mi hogar. Amén. Que restauraría mis finanzas. Amén. Que me darían los documentos. Amén. Si ya Dios lo dijo, confíe. Pero ahora lo segundo, va a visualizarlo. Wow, ¿cómo será? Eso fue lo que hizo la mujer que tenía un flujo de sangre.
Esa mujer empezó a visualizar y ella dijo así, dijo, si tan solo tocara el borde del manto del maestro, yo seré sana y podré vivir un hogar bonito, porque imagínense, esa mujer tenía más de 12 años con flujo de sangre. Y usted sabe que una mujer con flujo de sangre en el pueblo judío era inmunda. No podía estar ni tener relaciones con su esposo, no tenía felicidad, no tenía hogar, ya no tenía nada, lo había perdido todo. 12 años con flujo de sangre. Pero ella empezó a visualizarlo. ¿Cómo habría de alcanzar el milagro? Oh, si tan solo toco el borde del manto del maestro, seré sana, Señor. Empieza a visualizar cómo será de lindo cuando estemos en un estadio nosotros adorando a Dios. Cómo será lindo cuando cientos o miles de familias latinas en Estados Unidos sean salvas. Cuando nosotros empecemos a hacerle un ejemplo para los Estados Unidos. Porque aquí vinimos a bendecir a los Estados Unidos. Diga conmigo, yo vine a bendecir a los Estados Unidos con mis actitudes. Porque muchas veces uno viene nomás por la plata. No, no es correcto. Usted tiene que venir a bendecir a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando usted no piensa en bendecir, usted piensa en succionar como una rémora o como una garrapata. La garrapata solo se inyecta con una sanguijuela y no quiere sino succionar y topa ella. No, nosotros no. Vinimos a bendecir a los Estados Unidos y usted empiece a visualizar su milagro. Por eso Dios el Padre le decía, sal y cuenta las estrellas. Abraham no tenía la capacidad de visualizar. Mire, nosotros ¿qué hacemos para visualizar? Nosotros les enseñamos a la gente, haga una cartelera de los sueños. Y nos han predicado eso muchas veces, pero no lo hacemos. Vaya a la casa de alguna a ver donde hay una cartelera de los sueños y verá que no la hay. Sí, en su casa sí la hay. Ah, bueno, menos mal que esta China sí es una poderosa. Y todos los días usted ora. Mire, un día no tenía ni 200 pesos, mucho menos de un centavo, para darle un pan a mis hijos. Y ese día, a contagota por ahí recolectamos, le compré un pan a mis hijos y los mandé para el colegio. Cuando esos se fueron, yo me entré a mi cuarto a llorar y a darle quejas a Dios. Señor, tu siervo no tiene pa' un pan. ¿Te parece justo que yo soy tu hijo? Y tu palabra dice que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahí sí le saqué la palabra a intimidarlo a Dios. Y Dios lo deja a uno que patalee ahí, que patalee todo lo que quiera, que Él es Dios. La tierra no se mueve si no es por Él. Cuando ya se cansó de escuchar mi queja, lo único que me dio Dios fue una palabra. Me dijo, vuélvete en amistad con Dios y por ello te vendrá paz y te hará bien. Y te dará riquezas en abundancia. Y oro como las piedras de los ríos de Ofir. Y tendrás más plata que tierra, más oro que tierra. Job capítulo 22, creo que del verso 21 en adelante. Cuando Dios me dice así, no tenía ni para un pan y Él hablándome que bultos de oro. ¿Y usted qué cree que hice? Pues creí. Esa es la palabra. Cuando atrapo la palabra, me voy entonces porque yo tenía unos bultos de tierra. Y como Él dijo de arena, sí. Y como dijo, y te daré más oro que tierra, me fui y los bultos los tenía debajo de una escalera y me puse a visualizarlos. Y ya veía era bultos de oro. Y yo, ay, Dios mío. Pues eso es la fe. Creer en lo que Dios nos dice. Y me fui a visualizarlo. Entonces, ¿sabe qué hice con la palabra? La imprimí y la puse en el espejo de la sala. La puse en el cuarto mío, hasta detrás de la puerta del baño, delante de Dios. La puse ahí. Y cada vez que entraba al baño, así fuera a bañarme o lo que fuera, ahí me encontraba con una palabra y la declaraba. Y empecé a visualizarme.
No tenía ni para echarle combustible a mi vehículo. Y llegó un día en que Dios nos llevó hasta Dubái, al Cairo, a donde sea Dios nos ha llevado, a Israel. ¿A dónde no nos ha llevado Dios? Primero, una palabra. Segundo, visualizar el milagro que Dios me prometió que me va a dar. Entonces, si Dios le prometió un milagro, empiece a visualizarlo. Así será. Y las multitudes, ¿sí? ¿De acuerdo a la palabra que él dice? Dice la Biblia, y haré de ti aquí también una gran nación. Entonces, yo ya estoy visualizando multitudes de gente, ríos. Anoche me lo soñé. Les quería dar esa buena noticia. Y cuando usted es capaz de visualizar el milagro se hará una realidad. Digan amén. Dale un aplauso fuerte al Rey. Tercero, confiese, declare: creí, por lo cual hablé. Cuando usted no cree, usted no le dice a nadie. Es como cuando uno estaba en el colegio, ¿no? Uno de niño, ¿no? Yo no sé cuánto le pasó y le gustaba una peladita y él le decía al amigo: ella es mi novia, pero ella no sabe. Ella no sabe. O sea, no se lo ha dicho. No, cuando usted tiene una palabra y lo visualiza, ahora declárelo. Sí, que a mí no me tiembla la pijama a decir que vamos a hacer multitudes. Entonces usted dirá: pastor, ¿pero cuándo? Tranquila, que estamos en los tiempos de Dios, pero sus ojos lo verán. Y yo qué días le mostré a Sandrita, fue que le mostré, cuando empezamos a construir apenas la iglesia en Barranca Bermeja. Y así lo haremos aquí en Jacksonville, en el nombre de Jesús. Vamos a construir una iglesia poderosa. Y escribí un letrero que decía, un sueño en curso. Así les escribí: tus ojos lo verán. Claro, no teníamos ni dinero para hacer un edificio, mucho menos ir a soñar con pantallas LEDs, cuando eso en Colombia eran costosísimas. Sonido, el aire acondicionado se nos iba más de $500,000 en esa época. Eso era un mundononón de dinero y no teníamos cómo. Entonces declaré una palabra, le coloqué un letrero: un sueño en curso, tus ojos lo verán. Cuando usted tiene la fe y Dios le ha dado la promesa, declárelo. No le tenga miedo a nadie. Entonces, por ejemplo, yo le decía a la gente, voy a salir. Una vez inclusive mi esposa un día me dijo: ay, cómo sería bonito ir a París. No a parir, sino a París. Bien, entonces empecé a orar. Y también cuando fui a ir a España, le pedí a Dios una palabra. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles un día me decía: y cuando pases por España, la palabra saltó a mi corazón. Pero no tenía las lucas, pero tenía ya la fe. Entonces empecé a decirle a todos: voy a ir a París, voy a ir a España. Me miraban como que, o sea que está Lucas. No, ya me van a mandar el cheque. Eso es creer. Parece una locura, pero cuando Dios es el que le ha dado la promesa y usted empieza a visualizarlo, ahora confiéselo. Y lo que usted confiese se hará. Entonces, por ejemplo, mi esposa es la mejor esposa del mundo. Usted empieza a confesarlo, así no lo vea. Bueno, aunque yo sí, gracias a Dios, sí lo he visto. No decía que crean que es que lo estoy diciendo es por fe. Ella fue la que le tocó profetizar sobre mí. ¿Ve? Pero usted empieza a profetizar, empieza a declarar: mis hijos le servirán al Señor, profetas de Dios a las naciones. Empiece a declarar la palabra, y lo que usted declare, eso le va a venir en el nombre de Jesús. Y por último,
persevere. Persevere, no se dé por vencido nunca. Aun cuando pasen años, mire lo que le pasó a Abraham. Abraham, 25 años esperando la promesa. Claro, cualquiera se desanima, ¿no? Y ya a la mujer se le había ido la costumbre de las mujeres, ya no ovulaba. Pero él creía y él esperaba y perseveraba. Insistía, persistía. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Y el diablo no me va a robar la fe. En el nombre de Jesús. Vas a tener que tomar determinaciones con tu fe. Solo es cuestión de determinarse. No, un momento, diablo, y le voy a trazar una línea así. De aquí no me pasas. No me pasas de aquí. Está escrito que todo lo que pidamos al Padre en oración, creyendo, nos lo concederá en el nombre de Jesús. Bueno, quisiera contarles 50,000 milagros con cada uno de estos pasos, pero sus ojos verán cómo los milagros se van a dar cuando usted primero busca la palabra rema. Por eso hay que leer Biblia, hay que leer la Biblia, hay que leer. Trácese un plan de lectura, hágase un plan de lectura. Tenga un plan donde todos los días usted lea mínimo 5 capítulos diarios de la Biblia. Y deje de vivir por su fe, por su carne, y más bien viva por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, no llaméis fatuo a su hermano, un ejemplo. Pero usted vive insultando a su hermano, a su familia. Entonces ya usted no está viviendo por la palabra, sino por su carne. ¿Me hago entender? Entonces usted tiene que empezar a vivir por la palabra de Dios. Y si vivimos por la palabra, el milagro sucederá en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos.